Brújula Digital y tenemos el honor de conversar con una de las mujeres más destacadas en el arte y la cultura nacional, pionera del cine nicaragüense, María José Álvarez, fotógrafa y cineasta documentalista. Gracias por estar con nosotros, gracias por recibirnos en su casa. En este país de poetas, de la gran influencia de Rubén Darío, ¿por qué María José eligió el cine? Mira, bueno, desde que yo era chavala, digamos, desde mi secundaria aquí en la escuela, estudié en una escuela privada, fui parte de algo que organizaron que se llamó Cineforum Intercolegial. Entonces pude ver películas desde a los 14 años que no podíamos ver por la edad, con gente que sabía de cine, eran las monjas y algunos otros profesores de colegio que sabían un poco del lenguaje cinematográfico, y entonces así pude ver El Graduado, pude ver La Caída. Vi la película de Fellini, 8:30, que me acuerdo que no le entendí nada, pero me fascinó ese blanco y negro y me volví una cinéfila. Empecé a ver mucho cine y realmente recuerdo que con mis padres también íbamos muchísimo al cine y siempre me llamaron la atención las imágenes hasta cierto punto. Pues yo empecé estudiando filosofía y letras en Inglaterra porque me fui joven allá, viajé bastante, pero al volver a Boston seguía yo con mis estudios de literatura, entré a unos cursos de fotografía y me di cuenta que mejor me ponía a hacer mi currícula. Pues tuve que hacer todo. Decidí un verano, cuando me metí a esa clase de fotografía y empecé a oír charlas de fotografía, que decidí que por ahí era mi camino. Y entonces empecé a trabajar, a tomar muchas fotos y a buscar cómo entrar a una escuela que yo quería entrar. Y logré, pues, después de que entré con todos mis papeles y con mi trabajo que había hecho por 4 meses, preparé toda una exposición y me admitieron y la vida me cambió totalmente porque estudié historia de la fotografía, estudié algunos episodios de la historia del cine, no te voy a decir que estudié toditito, pero vi muchísimo cine y video, performance de video. Era una escuela de bellas artes y era divertido, pues, porque era aprender a ver. Entonces yo, que soy miope, el profesor me decía, quítese los anteojos y mire cómo entra la luz. Y así tenía que dibujar, porque yo nunca pude dibujar en mi vida, pero él para aprender a ver y un poco aprender, una clase que me fascinó y me marcó muchísimo fue teoría de imagen, donde ahí aprendes cómo el valor de las imágenes, cuando el valor de historicidad o el connotativo, todo depende de lo que te diga la imagen y los valores de la imagen. Y estaba en eso cuando se empezó a dar la revolución en Nicaragua y ni modo, pues yo estaba fascinada con la idea de la revolución. ¿Y cómo fue su experiencia de mujer en la fotografía? Porque la fotografía ha tenido un estigma que es para los hombres. ¿Cómo fue la experiencia de María José dedicándose a la fotografía? Pues mira, yo nunca sentí un obstáculo de parte de los varones, realmente. Yo estudié en una escuela con súper buenos profesores y al venir a Nicaragua se hablaba muy poco de fotografía documental, pero yo sí había conocido fotógrafos aquí, muy buenos fotógrafos, como Franco Peñalba, por ejemplo, que él tenía su estudio en Avenida Bolívar antes del terremoto y él hizo muchísimas fotografías de Nicaragua, un excelente fotógrafo, muy amigo mío, mayor que yo, pero él fue como, digamos, una de las primeras personas que me enseñó los distintos formatos de cámara, los distintos lentes y ese tipo de cosas. Entonces, que cuando yo entré a fotografiar en Boston, porque hice mucho trabajo de fotografía documental para mi escuela, yo tenía esa base, pues, de Franco. Al volver a Nicaragua, era más tirado como el periodismo, pero habían algunos fotógrafos documentalistas. Tengo que pensar, pues, en Rosana Lacayo, en Marta Clarice Hernández, en Florán Yauyé, en Belkis Ramírez. Es decir, hay un grupo de mujeres, no es el montón, pero hay una obra
que es a partir de los 90 que se da el cine independiente, donde las mujeres empiezan a ser productoras y directoras de su propia obra, pues. Yo creo que eso es algo bien valioso que se debe de reconocer. Hay todo un trabajo de cine que se puede apreciar, por cierto, en el último documental que realicé con Rosana Lacayo, que se llama Aquí hay un cine, donde hablamos de que a partir de los 90 se da el inicio del cine nicaragüense y hay un lenguaje de mujer en el material fílmico de Nicaragua, pues con las películas que hacemos como Blanco Organdí, como No todos los sueños, con el trabajo que hizo también Rosana, con lo que el trabajo que hizo Belki, lo que abordó Florence. Es decir, hay todo una propuesta y todo un patrimonio de cine de mujer que debía de hacerse y que se hizo en esa época, pues que me parece a mí de un gran valor. Entonces, poco a poco me di cuenta que no solo era yo la única mujer fotógrafa documentalista, también estaba Celeste González, por ejemplo. Sí. Es decir, en un país tan pequeño como Nicaragua es significante. Tal vez al comienzo muchas de ellas no sabían que hacían fotografía documental, creían que hacían fotografía para informar, pero realmente hacían un trabajo documental, pues. ¿Cómo nace Luna Films? Mira, es que yo he hecho un montón de cosas. Primero, bueno, estuve en INCINE, viajamos a Cuba a editar, a aprender muchísimo con los maestros cubanos. Pues tuve la experiencia de conocer a Santiago Álvarez, que es uno de los grandes cineastas del cine cubano. Después, por razones de aventura y de amor, me fui a vivir al Caribe, y en el Caribe fundé un periódico que se llamó Sunrise, que es un periódico bilingüe, y un canal de televisión regional. Digamos que fue el primer canal en Nicaragua de televisión local, que era bien divertido. Se llamaba Bluefields TV9, Bluefield TV9, Bluefield TV9. Y entonces hacíamos anuncios para que la gente se lavara las manos, para que la gente no botara la basura, y conseguíamos películas que la gente nos prestaba, y hay gente que te pedía, te daba pues para poder, hacíamos nuestra programación y llegamos a tener una programación de 5 horas. Hasta que perdimos las elecciones, ese proyecto realmente cayó. Me vine al Pacífico y ya tenía un proyecto entre manos, sí, que se llamó Lady Marshall. Ahí les voy a enseñar el afiche, que es una película en 16 milímetros de color de 3 mujeres que yo había conocido en Laguna de Perla, que querían ser dueñas de una embarcación. Y eran las primeras mujeres dueñas de una embarcación. Entonces hablé con Marta Clarice Hernández, que realizó ese trabajo conmigo, y hicimos el proyecto, conseguimos plata. Entonces hice Lady Marshall, pues producimos Lady Marshall. Lady Marshall ganó el premio en el Festival del Caribe en Martinica, y anduvo en Alemania, en distintos festivales del mundo. Y después fundamos entonces lo que se llama Luna Film, con la película sobre las niñas de y en la calle, que se llama No todos los sueños han sido soñados, que es un documental que ganó muchísimos premios en el periodo de los 90, 91, 92, algo así. Ganó el premio de Amnistía Internacional en Ámsterdam, ganó el premio en el Museo de la Reina Sofía en España. Es decir, así, a la pura bulla, fundamos Luna Film, pues con la necesidad de seguir haciendo cine, porque al cambio de gobierno se cerró INCINE y quedamos con este conocimiento de saber captar las imágenes, de poder hacer cine, de querer pues seguir haciendo cine documental, lo que habíamos aprendido, pero no había una instancia que nos apoyara, pues. Realmente la Cinemateca estuvo en muy mala forma en esa época, y el Instituto de Cine se cerró como en el 93, 94, por ahí. Entonces nos lanzamos a hacer proyectos de autor, documentales de autor de forma independiente, y por eso teníamos que tener algo oficial, pues hicimos nuestra firma Luna Film. ¿Cómo marcó la revolución el cine en Nicaragua? Pues yo diría que el cine, que la revolución, mira, el día de que entró y se declaró que Nicaragua
estaba en revolución, ese mismo día se fundó el cine INCINE, no sé cómo explicarte. Es decir, la revolución aquí realmente diría yo que hay cine porque hay revolución, porque hubo una revolución en 1979, porque hubo un triunfo revolucionario. El cine nicaragüense, podemos decir, claro que hubo 2 o 3 producciones anteriormente de extranjeros o de algunos nacionales que tal vez hicieron, pero como en formato, pues se empezó a ver durante la lucha por la liberación contra la dictadura. Había un grupo que filmaba en la frontera sur, en Costa Rica, y otros que viajaban de México. Bueno, hay toda una historia que nace con internacionalistas y gente nacional, y después ya cuando se inicia pues el gobierno revolucionario, se forma INCINE ya como una instancia, como un instituto donde recibe gran ayuda del Instituto de Cine Cubano, y vienen grandes maestros del cine cubano a enseñarnos a realizar, a enseñar cámara, a enseñar sonido. Entonces se formó una especie de escuela. Para mí el cine documental nace en esa época. El cine pues el aprender a hacer, porque hacíamos lo que se llamaban noticieros, pero los noticieros eran en formato documental, que teníamos que investigar, escoger los personajes, etcétera. Entonces fue un momento, pues, para mí fue una oportunidad grandiosa, pues, porque conocí mi país por primera vez, viajar por todo Nicaragua y aprender a ir, imagínate ir a Cuba y aprender a editar en las máquinas que nunca aquí en mi vida había tocado una moviola, pues aquí no había. Íbamos a Cuba a editar y veíamos mucho cine, y fue una enorme oportunidad para nuestra generación.